Veamos a qué se llama flujo de un campo a través de una superficie orientada S. O sea, eso va a ser a través de un campo en el espacio, a través de una superficie, en forma análoga a lo que vimos de flujos de campo planos a través de curvas orientadas. Bueno, esto es flujo de campo en el espacio a través de una superficie orientada. Tenemos S, una superficie parametrizada y orientada. Orientada quiere decir que de los dos versores normales elegimos uno. Por ejemplo, P sub U, vector P sub V, dividido su norma. También podríamos elegir el P sub V, vector P sub U, pero sería con la orientación opuesta, dividido su norma. O sea, elegir una orientación para la superficie es, en definitiva, cuando la superficie está parametrizada, elegir un orden para los dos parámetros y decir cuál es el que se multiplica primero, si el P sub U o el P sub V. Y tenemos un campo X continuo definido en un abierto omega del espacio que contiene a la superficie. El abierto omega contiene a la superficie. O sea, en particular el campo está definido sobre los puntos de la superficie S. Por definición, la integral de superficie de la función escalar que se obtiene haciendo el producto escalar del campo X por el versor normal elegido de la superficie sobre la superficie, la integral de, tomando como función escalar f el producto escalar de X por n, se llama flujo del campo X a través de S. Una primera observación que corresponde hacer con esta definición, esto es un caso particular de integral de una función escalar. ¿Qué función escalar? El producto escalar del campo por el versor normal elegido en la superficie S. Así que, como demostramos que para cualquier función escalar la integral de superficie es intrínseca, no depende de la parametrización elegida, el flujo de un campo X es intrínseco a la superficie y al campo, no depende de la parametrización elegida para describir la superficie. El producto escalar de X por n, si tenemos la superficie S, el producto escalar de X por n, tenemos el versor n y el vector X en un punto de la superficie, el producto escalar no es más que la componente del campo que es normal a la superficie. O sea, X escalar n es la componente de X normal a S. Puede tener signo positivo o negativo. Signo positivo cuando esa componente tiene el mismo sentido que el versor normal elegido en la superficie orientada. Y negativo si tiene sentido opuesto. Cero si son ortogonales, el campo con el versor normal. O sea, la componente de X normal a S es 0. La integral de la componente de X normal a S con signo, o sea, sumando las partes que son positivas y quitando las partes que son negativas, es el flujo. El flujo no es más que la integral sobre la superficie de la componente del campo normal a la superficie S. Vamos a ver una interpretación física del flujo de un campo a través de una superficie orientada, que es el origen del nombre flujo que recibe esa integral. Tenemos entonces el flujo de un campo a través de una superficie orientada
como la integral sobre la superficie de la componente normal del campo a la superficie S. El campo tiene dos componentes, una normal y otra tangente a la superficie. Una vez que se orienta a la superficie eligiendo uno de los dos versores normales, se le asigna un signo a la componente normal, que es positivo, si la componente normal del campo a la superficie tiene el mismo sentido que n, y negativo si tiene sentido opuesto. Supongamos que en el espacio tenemos un campo X dado por las velocidades instantáneas, el vector velocidad, en cada punto de un fluido, por ejemplo agua, que se mueve en el espacio, o aire. O sea que el campo X, cada una de sus componentes, está medido, por ejemplo, en metros por segundo. Velocidad con la que se mueve en cada punto. El producto escalar, X escalar n, es la componente de la velocidad normal a la superficie, o sea, la componente que atraviesa a la superficie. Imaginemos que la superficie es una superficie permeable que permite pasar el fluido, el aire o el agua o el fluido que sea. Cuando hacemos el producto escalar de X por N por el diferencial de área de la superficie, lo que obtenemos es dimensionalmente metros por segundo por metros cuadrados, o sea, metros cúbicos por segundo. Al calcular el flujo de X a través de S, lo que tenemos en definitiva es, en sentido integral, en sentido total, los metros cúbicos por segundo que atraviesan la superficie, en sentido neto. Positivo si es en el mismo sentido que el versor normal elegido, y negativo si es en el sentido opuesto. En algunas partes puede ser positivo y en otras negativo, y el resultado neto tener un signo cualquiera, que atraviesa la superficie permeable. Primero vamos a ver como observación que el flujo cambia de signo al cambiar la orientación de la superficie orientada. Al cambiar la orientación de la superficie. Eso quiere decir que si en lugar de tomar el versor n para la superficie, el versor normal n, para la superficie S, tomamos el versor normal menos n, el flujo, en ese caso sería multiplicar por menos n, es igual al opuesto del flujo con la orientación que teníamos antes. Eso es porque la función escalar que estamos integrando sobre la superficie cambia de signo. Vamos a ver cómo se calcula el flujo, o una consecuencia de la definición, que es muy práctica en el momento de calcular un flujo. Tenemos una parametrización de la superficie S como P de V, con V que pertenece a D, es una parametrización de S, y cuando queremos calcular el flujo de un cierto campo X a través de S, lo que tenemos que hacer es, por definición, la integral con respecto a las variables U y V en el dominio D, donde varían esos parámetros,
de la función producto escalar del campo X, que depende de X y Z, que a su vez dependen de U y de B por la parametrización, por el versor normal, que supongamos que es P sub U vector P sub B dividido su norma, podría ser también P sub B vector P sub U. Elegir un versor normal es elegir cuál va primero, si el P sub U o el P sub B, multiplicado por el diferencial de superficie, que es la norma de P sub U vector P sub B diferencial U diferencial B. Este es el versor normal. Por lo tanto, de aquí se observa que no hay por qué calcular la norma del vector P sub U vector P sub B, porque se va con el numerador con el denominador, y en definitiva el flujo se puede calcular como la integral doble en el dominio de variación de los parámetros del producto escalar de X por P sub U vector P sub B integrado con respecto a U y a B. O sea, en definitiva lo que uno tiene es el producto mixto. Uno tiene que integrar el producto mixto con respecto a U y a B en el dominio de variación de los parámetros V. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de un flujo, que es el siguiente. Tomemos como campo X el campo que tiene como componentes Y, X, Z. Primera componente igual a Y, segunda componente igual a X, tercera componente igual a Z. Y S, una esfera de centro en el origen y radio R. Orientada con la normal saliente. Vamos a ver si calculamos el flujo del campo X a través de S. Vamos a tomar como parametrización de la superficie la parametrización en coordenadas esféricas, que no parametriza toda la superficie, pero lo que deja de parametrizar es dos polos y un meridiano que tienen área cero, o sea que no van a influir en el cálculo del flujo. Tenemos entonces X igual a R coseno de U seno de B, Y igual a R seno de U seno de B, Z igual a R coseno de B, con U variando entre 0 y 2pi, y B variando entre 0 y pi. Cuando calculamos la normal a la superficie S, vimos que la normal saliente, con esa parametrización, era P sub B vector P sub U sobre la norma de P sub B vector P sub U o de P sub U vector P sub B, que es lo mismo. Esta es la normal saliente. Por lo tanto, en el cálculo del flujo que queremos calcular es la integral doble en el dominio D, que es con respecto a U y a B, de el producto mixto de X por P sub B, el P sub B va primero y el P sub U va después, porque la normal es saliente. Entonces vamos a calcular ese producto mixto y calcular la integral cuando U varía entre 0 y 2pi y la B varía entre 0 y pi. El campo X tiene como primera componente la Y, que es R seno de U seno de B, como segunda componente la X, que es R coseno de U seno de B, y como tercera componente la Z, que es R coseno de B. El vector P sub B tiene como componente las derivadas parciales de X y Z respecto a B, que son R coseno de U coseno de B, R seno de U coseno de B y menos R seno de B. Y el vector P sub U tiene como componente las derivadas parciales de X y Z con respecto a U, que es menos R seno de U seno de B
R coseno de U seno de B, y tercera componente 0, porque la Z es independiente de U. Para calcular el producto mixto hay que calcular el determinante de una matriz que tiene como primera fila las componentes de X, como segunda fila las componentes de P sub B. Aquí me equivoqué, debí poner P sub B, y aquí P sub U. Y como tercera fila las componentes de P sub U. Bueno, operando, esto resulta igual a R cubo por coseno cuadrado de B seno de B más R cubo por seno de U coseno de U seno al cubo de B. Esta función que obtuvimos la vamos a llamar, por ejemplo, alfa de U y B, para no tener que escribirla de vuelta todas las veces. Y lo que tenemos que integrar es entonces la integral entre 0 y 2pi con respecto a U de la integral entre 0 y pi con respecto a B de la función alfa de UB. Bueno, calculando esa integral resulta, hay que operar 4/3 de pi por R al cubo, que es el flujo pedido. Da positivo, o sea que el resultado neto de la componente normal saliente a la superficie S del campo X sobre la superficie S es 4pi sobre 3 R cubo positivo. Vamos a introducir el concepto de dos formas diferencial supongamos que tenemos una superficie S orientada con normal, por ejemplo, P sub U vector P sub B dividido la norma de P sub U vector P sub B. Si fuera orientada al revés, bueno, la B iría antes que la U, se juegan papeles opuestos, la B y la U. Por definición, llamamos integral sobre la superficie S, diferencial y diferencial Z. Esto no es la integral doble integrando respecto a I a Z, sino que es una integral de superficie de diferencial y diferencial Z como un símbolo. Es, por definición, la integral de superficie, el flujo a través de la superficie del campo 1, 0, 0, con la versor normal, el versor normal elegido. Esto es, por lo que vimos antes, de cálculo de flujo, la integral doble en el dominio donde varían los parámetros del producto escalar del campo, que es el campo 1, 0, 0, por el producto vectorial de P sub U vector P sub B, si la orientación de la superficie indica que hay que poner la U antes que la B, y sería por el producto escalar de P sub B vector P sub U, o sea, lo opuesto, si el versor normal fuera el opuesto. Bueno, cuando calculamos este producto mixto, es calcular el determinante de la matriz 1, 0, 0, X sub U, Y sub U, Z sub U, que indican las derivadas parciales de X y Z, parametrización de la superficie respecto a U, y X sub B, Y sub B, Z sub B en la tercera fila, que indican las derivadas parciales de X y Z con respecto a B. Y esto es igual al determinante de la matriz Y sub U, Z sub U, Y sub B, Z sub B. Por lo tanto, esa integral que estamos definiendo es igual a la integral doble de I sub U, Z sub U, Y sub B, Z sub B, de U, de B. Y esto justifica la siguiente definición. La dos forma diferencial de I de Z, esto no es el producto de dos diferenciales, sino que es un símbolo que se llama dos forma diferencial,
y es igual, cuando se evalúa sobre una superficie parametrizada con normal saliente P sub U, vector P sub V, al determinante de la matriz I sub U, Z sub U, I sub V, Z sub V, por diferencial U, diferencial V. Esta es una de las dos formas diferenciales que vamos a definir a continuación. A continuación vamos a definir las dos formas diferencial de Z de X. Voy a utilizar la misma escritura anterior, modificando lo que sea necesario. Vamos a definir la integral sobre la superficie de dz de X de la siguiente manera. Es el flujo del campo 0, 1, 0 a través de la superficie orientada. Eso se calcula como una integral doble de un producto mixto, que es igual al determinante de la matriz Z sub U, X sub U, Z sub V, X sub V, y esto justifica la definición de las dos formas de Z de X como el determinante de la matriz Z sub U, X sub U, Z sub V, X sub V, diferencial U, diferencial V. Ahora vamos a ver cómo definir la forma de X de Y, que no es un producto de diferenciales, repito, sino un símbolo, que se llama dos formas diferencial. La integral sobre la superficie S de dx de Y es igual al flujo, del campo 0,01 a través de la superficie orientada, y por el método de cálculo que vimos para los flujos es igual a la integral doble en el dominio de variación de los parámetros U y V del producto mixto, que es la integral doble de ese determinante, que termina siendo determinante de la matriz que tiene como primera fila X sub I, X sub U, Y sub U, y como segunda fila X sub V, Y sub V. Esto justifica entonces la definición de la dos formas diferencial de X de Y como el determinante de X sub U, Y sub U, X sub V, Y sub V, diferencial U, diferencial V. Vamos a definir en general una dos forma diferencial, que llamamos omega, en un abierto omega mayúscula de R3, es la expresión simbólica siguiente: A de X y Z por DI de Z, donde DI de Z no indica el producto de los diferenciales de I de Z, sino que es el símbolo que definimos antes, más B de X y Z de Z de X, más C de X y Z de X de Y, donde de I de Z de X y de X de Y son las formas diferenciales básicas que definimos recién. Y
las funciones A, B y C son continuas para todo X y Z en el abierto omega de R3. En particular, si consideramos una superficie parametrizada S orientada, S una superficie parametrizada con una parametrización P de V, X de V, Y de V, Z de V, con V variando en un dominio D, y orientada, por ejemplo, con la normal N igual a P sub U, vector P sub V dividido su norma. En caso contrario, los roles que cumplen U y V se intercambian. Y definimos lo que se llama integral sobre la superficie de la 2 forma omega. Integral de la 2 forma omega sobre S de la siguiente manera. Se simboliza con esta notación. Esta es la notación para la integral de la 2 forma omega sobre S. Es igual a la integral doble en el dominio D, donde varían los parámetros, de la función A de X y Z, compuesta con X de V, Y de V, Z de V, por el diferencial y diferencial Z, lo sustituimos por el determinante con signo, no es el valor absoluto del determinante, sino el determinante con signo de I sub U, Z sub U, I sub B, Z sub B, más B de X y Z, compuesto con X de V, Y de V, Z de V, por el determinante con signo de X sub U, Z sub U, X sub U, Z sub B, X sub B, más C de X y Z, compuesta con X de V, Y de V, Z de V, por el determinante con signo y todo, no es el valor absoluto, de la matriz X sub U, Y sub U, X sub B, Y sub B, todo eso integrado con respecto a U y a B. Entonces, una primera observación que corresponde hacer es la siguiente. Si se cambia la orientación de la superficie, los roles que cumplen U y B se intercambian entre sí, y eso equivale en las matrices 2×2 cuyos determinantes están incluidos en esta definición de integral. Las matrices cambian la fila, la primera fila por la segunda, se cambian los lugares de las filas, por lo tanto cambian el signo de todos esos determinantes, y la integral de omega sobre la superficie cambia de signo. O sea, si se cambia la orientación, en lugar de elegir el versor normal P de U vector P sub V dividido su norma, elegimos P sub V vector P sub U elegido su norma, cambia de signo la integral. Eso es debido a que los determinantes cambian todos de signo al permutar las dos filas correspondientes. Teníamos en definitiva una dos forma definida en forma general como A, que es una función de X y Z por de Y de Z, que es una dos forma elemental que definimos antes, más B por de Z de X, más C por de X de Y. Y habíamos definido la integral sobre la superficie de la dos forma
de cierta manera que observamos que es lo mismo que la integral de superficie de A por dI de Z más la integral de superficie de B por dz de X más la integral de superficie de C por dx de Y. Este primer sumando, la integral de superficie de A por dI de Z, como dI de Z, la integral de superficie de I de Z es el flujo del campo 1, 0, 0 a través de la superficie orientada, esto es dI de Z. El segundo sumando análogamente es la integral de B por el flujo del campo 0, 1, 0, esto es dz de X, más la integral de superficie de C por el flujo del campo 0, 0, 1 a través de la superficie, que eso era dx de Y. A, B y C son funciones de X y Z, o sea que no las podemos sacar afuera de la integral. Esto en definitiva es igual a la integral de superficie del flujo del campo ABC, de componentes ABC, a través de la superficie. Este campo lo vamos a denotar con X, lo vamos a definir, a llamar, por definición, campo asociado a la dos forma A por D diferencial y diferencial Z más B por diferencial Z diferencial X más C por diferencial X diferencial Y, es entonces el campo de componentes A, B y C que dependen de X y Z y definido en un abierto de R3. Y entonces todo lo anterior implica que la definición que dimos de integral de superficie de una dos-forma es igual al flujo del campo asociado a través de la superficie. O sea, la integral de la dos-forma sobre S es igual al flujo a través de la superficie S de su campo asociado. Y eso tiene varias consecuencias, en particular, algo que ya vimos de la propia definición de integral de una dos-forma, es que si se cambia la orientación de la superficie, cambia el signo de la integral. Y por otro lado, como vimos para campos que los flujos son intrínsecos, esto implica que la integral de una dos-forma es intrínseca a la superficie y a la dos-forma y no depende de la parametrización elegida para describir la superficie parametrizada. Bueno, veremos un teorema que permite calcular el volumen encerrado por una superficie, lo que llamamos cerrada simple, o sea, una superficie S compacta conexa sin borde. El volumen del sólido encerrado por una superficie S sin borde compacta conexa es lo que llamamos una superficie cerrada simple, es igual a la siguiente fórmula. La superficie tiene que estar orientada con la normal saliente, con la normal que llamamos N mayúscula saliente. El volumen es igual a 1/3 la integral sobre la superficie
de la dos formas diferencial x por dy de z más y por dz de x más z por dx de y. Este teorema es análogo al que permite calcular en el plano el área encerrada por una curva cerrada simple. Aquí es en el espacio el volumen encerrado por una superficie cerrada simple. Y también es igual a la integral de superficie de la dos forma x por dy de z o a la integral de superficie de la dos forma y por dz de x o a la integral de superficie de z por dx de y. Si uno quiere usar la notación de flujos, la primera de las integrales es un tercio del flujo a través de S, el flujo saliente, del campo X y Z, y también es igual la segunda integral al flujo del campo X0, 0, a través de S, el flujo saliente, y es igual la tercera integral al flujo a través de S, el flujo saliente del campo 0 y 0. Vimos que el flujo del campo asociado es igual a la integral de las dos formas respectivas. Lo que estoy haciendo es traduciendo a flujos las integrales de las dos formas que están arriba. Y es igual al flujo del campo 0, 0, Z saliente a través de S. La demostración de este teorema es un corolario de un teorema que veremos más adelante, que es el teorema de Gauss en el espacio. Así que lo postergamos hasta que se vea ese teorema de Gauss en el espacio. De la misma manera que la fórmula de cálculo de área encerrada por una curva cerrada simple era un corolario del teorema de Gauss en el plano. Ahora veremos un ejemplo de cálculo de volumen encerrado por una superficie cerrada simple. Como ejemplo, vamos a calcular el volumen de la esfera sólida de radio R. Este volumen también se puede calcular como una integral triple en el interior de la superficie esférica de radio R, de la función 1. Pero lo vamos a calcular como integral de superficie con la fórmula que acabamos de ver. Tenemos la parametrización de la esfera en coordenadas esféricas, con la U variando entre 0 y 2pi y la B variando entre 0 y pi. Vimos que esta parametrización no cubre toda la esfera, deja los dos polos y un meridiano sin cubrir, pero esos puntos que no cubre tienen área nula y por lo tanto al calcular una integral de superficie no van a afectar en el resultado. La normal saliente vimos hace un tiempo que era X y Z sobre R. El diferencial de área es R2 por seno de B. Entonces el volumen es igual, por la fórmula anterior, a un tercio de del flujo del campo X y Z, que es la integral de X y Z multiplicado escalarmente por el vector normal saliente, por el diferencial de área de la superficie. Este producto escalar resulta igual a X2 más Y2 más Z2, que es R cuadrado, dividido R, o sea que da R. Y el diferencial de área es R2 seno de B. Por lo tanto queda un tercio de la integral de 0 a 2pi, diferencial U, de la integral de 0 a pi de R cubo seno de B
integrado respecto a B. Bueno, calculando esa integral, queda 1/3, la integral de 1 entre 0 y 2pi es 2pi, la integral de r cubo, una primitiva de r cubo seno de b es menos r cubo coseno de d, con b entre 0 y pi, menos coseno de b con b entre 0 y pi es 2, así que en definitiva el resultado de calcular esa integral es 4/3 de pi r al cubo, que es el volumen de la esfera sólida de radio r.